Bien, nuestra última parte tiene que ver con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión no son sino, aunque son muchas, para nuestro caso, para el interés de nuestra clase, solamente vamos a hablar de dos medidas de dispersión. Y esas medidas de dispersión son la varianza y la desviación estándar. De esas dos, la más utilizada, la que más se maneja en la estadística, es la desviación estándar. Y normalmente la desviación estándar siempre va ligada a la media, que la vimos en el primer video. La media y la desviación estándar están siempre unidas. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es una cifra, es un valor que me dice qué grado de dispersión tienen esos datos con respecto a la media. Para que lo entendamos fácilmente, supóngase que usted se gasta 30 minutos en llegar a la universidad. Esto es un promedio. Algunas veces se gasta más, otras veces se gasta menos, pero en promedio se gasta 30 minutos. ¿Qué sería o cuál sería un valor de desviación estándar? Podríamos decir que se da, por ejemplo, más o menos 10. O sea que 10 es la desviación estándar. Significa que usted normalmente se gasta 30 menos 10, 20, y 30 más 10, 40. Normalmente se gasta entre 20 y 40 minutos. Eso es lo estándar, lo típico, lo que usted casi siempre se gasta. Usted, si sale de su casa, esperaría gastarse entre 20 y 40. Y en promedio 30. Ese valor de 10 es lo que normalmente se reconoce como una desviación estándar, y se llama estándar porque es los valores dentro de los cuales yo considero que eso es normal, típico o estándar. No quiere decir que nunca me gaste menos de 20 minutos. Puede suceder algún día que milagrosamente todo funciona muy bien y me gasté 15. O puede suceder que me gaste más de 40 porque hay estrelladas y no sé qué, me gaste 50. Pero si me gasto 15 o si me gasto 50, se sale de lo normal, se sale de lo estándar. Lo estándar siempre será entre 20 y 40. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Es una cifra, es un valor que me permite saber cuáles son las dos fronteras normales o estándar de la media, o alrededor de la media. Estos datos también se calculan como datos sueltos, al igual que como datos agrupados. Para datos sueltos, en razón de la brevedad que vamos a manejar con la grabación, no lo vamos a considerar, solamente vamos a mirar los datos agrupados. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Si ustedes miran en sus fórmulas, en el formulario, dice que la desviación estándar, que se representa con la letra S, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. O sea que la varianza, aunque es un instrumento estadístico que se utiliza para muchas cosas, en nuestra clase, en consideración de la brevedad, vamos a considerar que la varianza es el instrumento para calcular la desviación estándar. Y sencillamente le saco la raíz cuadrada a la varianza y esa es la desviación estándar. ¿Y cómo se calcula la varianza? Entonces, si miramos la fórmula, la varianza es la siguiente. Dice que S cuadrado, hay varias fórmulas, pero la que está ahí en el formulario es sumatoria de fx al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Si la ven ustedes ahí en sus libros, ¿no? En sus hojas. Sumatoria de f, que ¿qué es? La frecuencia, por x al cuadrado. ¿Y x qué es? La marca de clase. Dividido entre n, que es el total de datos, menos la media elevada al cuadrado. De esa fórmula, ¿qué no tenemos? La media ya la tenemos. ¿Cuánto fue que nos había dado la media en el ejercicio anterior? 30 y... ¿Cuánto fue que nos dio la media?
¿Esa fue la media? No, esa fue la mediana. ¿Cuál fue la media? 31.09. Entonces la media fue 31.09. Muy bien. Ahora, de esta fórmula, ¿qué no tenemos? No tenemos x al cuadrado, ni tenemos el producto de f por x al cuadrado. Entonces vamos a hacer dos nuevas columnas para esas dos cosas. En una columna vamos a colocar x al cuadrado, o sea, este pedacito, y en la otra vamos a colocar fx al cuadrado, o sea, todo esto que está aquí. X al cuadrado, ¿qué es? Es la marca de clase elevada al cuadrado. Entonces, por favor, me ayuden con sus calculadores. 22 al cuadrado, ¿cuánto da? 484. 30 al cuadrado, que da 900. 38 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Cuánto dio? 1444. ¿Mil qué? 1444. 1444. Y 46 al cuadrado. 2000 qué? 116. Esto primero que hemos hecho ahí es elevar la marca de clase al cuadrado. X elevado al cuadrado. Pero en la fórmula dice que f por eso. O sea, cogemos la frecuencia que está acá y la multiplicamos por lo que acabamos de calcular. Entonces, ¿cuánto da 4 por 484? 1936. 12 por 900. 10.800. 1444 por 5. 7.220. Y 2.116 por 1 que da 2.116. Pero en la fórmula dice que eso se suma. Entonces, ¿cuánto nos da la suma de esto que está aquí? 1936 más 10.800 más 7.220 más 2.116. ¿Cuánto? 22.072. Muy bien. Si ya tenemos ahí calculado las cosas, solamente nos quedaría calcular la varianza. Entonces dice que la varianza es igual a la sumatoria de f de x al cuadrado, que nos dio 22.072, dividido entre n. N son 22, entonces dividido en 22, menos la media que nos dio 31.09, pero esa media elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da 22.072 sobre 22? 22.072 entre 22. ¿Cuánto dio? 11.036. 11.036. 11.000? No. 1.000. ¿1.000 qué? No, 11.036. 11.000, no. Sí. No. 22.000 dividido entre 22. 11.036. Permíteme mucho. ¿Cuánto da? Da Da 1.003,27. Menos. ¿Cuánto da 31.09 elevado al cuadrado? ¿Cuánto da 31.09 elevado al cuadrado? ¿Cuánto? 900 qué? 66,5. Listo. Entonces 966,58. ¿Cuánto da 1003,27 menos 966,58? ¿Cuánto dio? 1900. No. 36. 36.
36,69. Tenemos un serio problema de manejo de calculadora. 36,69. ¿Qué es 36,69? Es la varianza. ¿Cuál será la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz de eso. ¿Cuánto da la raíz de 36,69? 6, algo. ¿Cuánto dio? Raíz de 36,69. 6,05. 6,05. Esa es la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? En este caso son 6,05 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gran mayoría de las personas de los que entraron acá, ¿qué edades tenían? Tenían 31,09 más o menos 6,05. O sea, tenían, si redondeamos esto a 31 años y a 6, tendrían entre 37 y 25. ¿De acuerdo? Entre 25 y 37. La gran mayoría de personas está entre 25 años, que está como por aquí, y 37, que están como por aquí. Eso es más o menos esta misma connotación, es la que ustedes ven, por ejemplo, cuando se hacen exámenes médicos, que a uno llegan y le dicen, la presión debe ser 80 más o menos 20. ¿Qué quiere decir eso? Que 80, ¿qué es? La media. Y 20, ¿qué es? La desviación estándar. O sea que si usted tiene más de 100 o menos de 60, está grave. Tiene que revisarse porque tiene problemas de salud. ¿Ok? No son cifras exactas, sino como para que más o menos entiendan esta connotación. ¿Qué es este 80? La media. ¿Qué es este 20? La desviación estándar. Por esa razón es que la desviación estándar junto con la media son las dos estadísticas más utilizadas. Muy bien, muchísimas gracias entonces por su tiempo, su atención. Estos 3 videos los subiré a el canal mío de Tarazón. Gracias.